una tregua, digamos, que se iban a levantar los bloqueos, un cuarto intermedio, hasta el día lunes, hasta el día de mañana. Sobre todo en Cochabamba, continúan los bloqueos. Se hablan de 8 a 10 puntos de bloqueos en general que, bueno, prácticamente siguen impidiendo la conexión de Cochabamba con el resto del país e impidiendo en gran medida el tránsito del eje troncal, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces continúan estos bloqueos bueno, con todos los problemas que esto genera. Bueno, y el tema de fondo es, bueno, justamente ese tema de la justicia, pero no solo la justicia, sino el tema al final de que el control de la justicia va en manos de quienes están en el poder. Y en este caso es el gobierno de Arce el que está ejerciendo el control de la justicia. Y lo que hizo fue la inhabilitación de Evo Morales como candidato, como posible candidato a volver a ser presidente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen de fondo de todo esto y la pelea por quién controla la justicia. Y bueno, es una cuestión antigua, no es algo novedoso. En general, la justicia siempre ha estado controlada por los distintos gobiernos de turno, por las distintas coaliciones. Eh, Toda la época del neoliberalismo se vivió algo similar. El MAS propuso que iba a cambiar eso, planteando el tema de las elecciones, pero después, tramposamente, igual vieron, mediante la vía de la preselección de los candidatos que querían las elecciones, la trampa mediante la cual iban a controlar igual la justicia, ¿no? Porque si alguien preselecciona quiénes van a ser los candidatos, en la preselección ya elige a sus respectivos candidatos y de ahí que se vote por quien sea, ¿no? Y así de esa forma fueron las anteriores elecciones judiciales, que fueron una farsa porque votó muy poca gente. Bueno, el blanco, hubo muy poca participación real en esas elecciones, no se conocía a los candidatos, con una serie de limitaciones que tuvo eso y que finalmente se impusieron los candidatos preseleccionados por la mayoría del MAS en ese entonces, ¿no? Bueno, eso continúa hasta el día de hoy, al igual que muchos otros espacios, esto hace que sean personas fieles al poder de turno, ¿no? Y en ese marco, bueno, obedecieron al Ejecutivo actual, al gobierno de Arce, y lo inhabilitan a Evo Morales, lo cual hace que Evo Morales reclame, ¿no? Y bueno, se movilicen sus bases y en esa situación estamos en el bloqueo, ¿no? Pero las salidas de esto, igual, o sea, no hay ninguna salida que promueva una justicia independiente, una justicia realmente transparente. No, o sea, aquí es una pugna general por la justicia, donde también los sectores de derecha meten la oposición de derecha, los que no son ni de Evo ni de más, los que son de Camacho, Mesa, etcétera, eh, que bueno, también meten ahí el tema de la preselección y empiezan a discutir el tema de la preselección para garantizar y para tratar de imponer sus jueces, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pugna es por quién controla la justicia, quién controla este poder, y en general ahí no hay una discusión para nada en el sentido de que pueda beneficiar o mejorar de una u otra forma la justicia o que haya algo en beneficio del pueblo trabajador, ¿no? Aquí lo que tenemos es una pugna de poder con el tema de las elecciones de por medio y con el tema de la justicia también de por medio. El cuarto intermedio, finalmente, que aprobaron la mayoría del sector de vista, fue producto de que hubo un acuerdo en la Asamblea, en el Parlamento, donde se podría aprobar una ley para que hagan las elecciones judiciales y con eso, bueno, ya se solucionaría en gran medida este problema porque no quieren, o sea, el sector del MAS, de Evo, quieren que no se prorroguen los jueces, ¿no? Pero bueno, igual eso continúa, no se soluciona nada, va a haber igual una serie de problemas alrededor de eso. Hay que ver si vuelven los bloqueos de la mayoría del sector del MAS el día lunes. Sin embargo, en varios puntos, centralmente en el sector, bueno, alrededor de Cochabamba, en Parotani, por ejemplo, es uno de los sectores más, donde el bloqueo es más fuerte, continúan. Y en todo esto no hay ninguna salida, ningún planteamiento, ninguna voz que plantee una justicia independiente, ¿no? Aquí lo que tenemos es y las pugnas y las peleas en el Parlamento para ver los mecanismos mediante los cuales una u otra fracción podrían controlar las elecciones, controlar los candidatos, controlar a los futuros jueces, ¿no? Y detrás de eso básicamente están para poder utilizar eso como un espacio de apoyo para sus intereses, ¿no?
En ese marco, bueno, esto es totalmente rechazable y como hablamos y planteamos anteriormente, la solución es, bueno, el tema de las elecciones y una justicia popular es correcto, pero ahí lo que se tiene que eliminar es la situación de los preseleccionados en el Parlamento, lo cual impide totalmente una elección limpia, transparente, porque ya ahí mete en mano distintos sectores interesados, ¿no? Bueno, como parte de una serie de reformas necesarias eh, para lograr una verdadera justicia, ¿no? Pero como pequeñas reformas que se podrían dar, eso es algo elemental para lograr una justicia independiente, más transparente de lo que actualmente hay. Miguel, no sé si quieres complementar. Sí, no, es que ahora hay una discusión bastante, bueno, a mí me parece bastante ridícula, porque el Tribunal Constitucional dijo que el Parlamento tiene que prorrogarlo y que si no lo prorroga, entonces va a declarar inválida la ley que hagan sobre las elecciones judiciales. Yo no sé si se van a animar a hacer eso, pero eso evidentemente está pactado con el gobierno de Arce. Si no lo prorroga, ¿eso qué quiere decir? Es medio ridículo porque se supone que ya están prorrogados. Entonces, si no es así, por eso piden que lo prorrogue, entonces no tienen derecho a anular ninguna ley. Esta es la ridícula discusión, que quiere anular la ley que van a hacer el lunes. Entre lunes y martes van a aprobar la ley, supuestamente, y el miércoles la aprobaría el presidente Arce. Pero si el Tribunal Constitucional dice que no se puede porque no lo prorrogaron, es un poco grotesco, ¿no? Es decir, porque, es un encierro donde no va a haber solución ninguna, porque el Tribunal Constitucional no existe, digamos, supuestamente no tiene derecho. Y quiere decirle al Parlamento que tampoco tiene derecho a hacer leyes. Entonces, no hay Parlamento, no hay Tribunal Constitucional, ¿cómo es? ¿Qué cosa hay? Es decir, como que la crisis sigue abierta. Veremos si llegan a algún acuerdo. Evidentemente, esto del Tribunal Constitucional es una movida de Arce. Claro, Arce no dijo, él no dice nada, dice, bueno, aprueben, está bien, yo voy a... Se lava las manos. Pero esta es la realidad. La otra cosa que quería mencionar, que es casi humorística, es una copla de carnaval que hizo el ministro de Obras Públicas en contra de Evo Morales. Aparece bailando el ministro con varias cholitas, diciendo que Evo Morales es aliado de Camacho. Un ministro. Es decir, eh, yo me parece muy absurdo esto. Más allá de que tenga razón o no tenga razón, ¿no? Pero tiene que hacer una copla carnavalesca para discutir eso. Un ministro del gobierno de Arce. Bueno, esta es la situación. Y por supuesto, ni la derecha opositora, ni el sector evista, ni el arcismo plantean una verdadera elección democrática de jueces. Ese es el punto. Parece, de lo que da la impresión, es que lo que quiere darse es prolongar lo más posible, quizá todo el año, hasta fin de año, no sé, a estos jueces, a este tribunal constitucional, a estos tribunales, porque eso le permitiría manejar justamente el tema de las elecciones, el tema de la cuestión interna del MAS, etcétera, ¿no? Da esa impresión. Y por supuesto, Evo quiere cambiar los jueces para que lo deje ese candidato. Pero, insisto, ninguno de ellos plantea una elección democrática de jueces donde las organizaciones desde la base puedan
presentar candidatos. Por ejemplo, presentar como candidatos a estos tribunales a abogados que defiendan a los trabajadores, que los hay, y entre otros, entre algunos de ellos compañeros nuestros, como Alain Rivera, que es el defensor de trabajadores aquí en Cochabamba. Bueno, ese sería un candidato adecuado para ser parte de algunos tribunales. Evidentemente eso no está en discusión. La elección va a ser, quieren que sea, entre los electos por ellos. El tema es quién los elige. Esa es la cuestión. Lo que dijiste vos recién, Beto. Muy bien. Y no, muy importante esto que señalas, ¿no? Y bueno, frente a eso justamente se ve, como en tantos aspectos, la falta de una alternativa propia, ¿no? Los trabajadores necesitamos una propia alternativa que, como se ve claramente en este y tantos otros temas, no pasa ni por el arcismo, ni por todo el sector de Arce, ni por el sector de Evo, ni mucho menos por los sectores de la derecha, eh, de la oposición de derecha, como es Camacho, Mesa, y bueno, Manfred, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos una alternativa propia desde el pueblo trabajador para dar respuesta desde nuestras posiciones a las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Bien, vamos a pasar al